es pensar qué puede aportar la geografía para el entendimiento de un fenómeno que ustedes conocen bien y que últimamente ha estado muy presente en medios, ¿no? Que son los procesos migratorios, sobre todo los internacionales, pero que también están muy presentes en términos de migraciones internas dentro de México. Lo que vamos a hacer es estructurar esto en relación a 3 grandes ejes, 3 preguntas, y si les parece bien iremos alternando la palabra, ¿no? Bueno, ya conocen ustedes, Marta es una querida colega de la UNAM, y vamos a iniciar justamente pensando en términos de cuáles son, como ustedes saben, las migraciones es un proceso que se ha visto muy presente mediáticamente, y vamos a iniciar con una primera pregunta en relación a cuáles son algunos de los impactos de las migraciones en México en épocas recientes y sobre todo en términos de los cambios territoriales. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues la verdad es que yo estoy muy emocionada de estar acá, principalmente pues para hablar de un tema en el que he estado trabajando desde la licenciatura. Bueno, nuestros previos ponentes estaban hablando como de la diversidad de temáticas que se pueden trabajar desde la geografía. Yo encontré en la migración pues una fuente de inspiración para trabajar justo desde la geografía. Cuando tuve que elegir área, ya estudiando geografía, me fui a geografía social y bueno, que la geografía, más bien que la migración pudiera interesarnos desde la geografía. Y justo pensaba como en como toda esta historia o todo este paquete sociocultural que todas y todos traemos con nosotras y con nosotros, ¿no? Desde nuestras familias o nuestros conocidos, cómo podemos darnos cuenta que existe este proceso social en nuestra sociedad. Ya decía el doctor Guillermo que cuáles serían estos impactos territoriales de la migración. Yo en la licenciatura estaba trabajando el tema de remesas y justo nuestros profesores y profesoras nos pedían que expresáramos físicamente, materialmente, cómo se veía la migración. Y justo desde el dinero que las personas envían desde, por ejemplo, el flujo más importante de migración es el que se da desde México hacia los Estados Unidos. Justo estaba revisando los números de registro de remesas, que es una de las fuentes más importantes de ingresos para México, casi igual que el petróleo, la inversión extranjera directa, el turismo. Entonces, de manera física, ¿cómo se ve la migración en este recurso que se regresa, bueno, que se envía hacia los hogares de las miles de personas que migran hacia los Estados Unidos? Y esas remesas se utilizan para la satisfacción de necesidades básicas, no se utilizan para comprar autos o para comprar bienes de lujo, sino para la satisfacción de necesidades, y una de esas necesidades son las viviendas, para la ampliación de la vivienda, la remodelación. Seguramente pues ustedes han visto como estos lugares, estas comunidades en donde hay casas muy grandes y posiblemente podríamos relacionarlo con un flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Otro de los procesos o de los impactos territoriales podría ser el abandono justo de esas viviendas. Hay viviendas construidas muy grandes esperando que las personas migrantes regresen, pero están abandonadas, ¿no? Hay muchas comunidades que sufren como de este abandono del campo, de las viviendas, y eso solamente es hablar de las comunidades de origen. En las comunidades de destino también hay impactos territoriales, pues como la oferta de bienes y de servicios que son necesidades, que surgen a partir de necesidades que las personas migrantes pues tienen que satisfacer. Podríamos hablar como de un montón de ejemplos sobre cada uno de estos bienes o servicios que están ofrecidos en las comunidades de destino, pero bueno, ya podríamos entrar más a detalle sobre estos ejemplos más adelante. Muchas gracias, Marta. Bueno, quizás a mí me gustaría hacer un poco un ejercicio de contextualización. Como ustedes saben, la migración, les decía, es un fenómeno muy importante en términos de las personas involucradas
En el mundo sabemos que más o menos para el inicio de la década del 2000, poquito antes de la pandemia, había cerca de 280 millones de personas migrantes internacionales. Estamos hablando de un volumen muy, muy importante, que es más o menos el 3.5% de la población del mundo, es decir, casi 3.5 de cada 100 personas son migrantes, ¿no? Y se encuentran en países distintos a los de su origen. El caso de México es muy interesante porque yo estoy seguro que casi todos ustedes tienen algún familiar que está en Estados Unidos o conocen a alguien que directamente está vinculado a ustedes que está en Estados Unidos. La migración México-Estados Unidos es una migración muy, muy vieja, tiene más de 100 años, e inició justamente cuando Estados Unidos necesitó una serie de trabajadores para fortalecer una serie de procesos de desarrollo, principalmente el ferrocarril en el suroeste, ¿no? En California. Y después esta migración ha tenido un desarrollo muy, digamos, en diversas etapas, pero actualmente sabemos que hay cerca de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, como ven es un número bastante importante, poco menos del 10% de la población del país, y que además se encuentra en distintos estados de la Unión Americana, ¿no? De Estados Unidos. Sabemos que están sobre todo en California, también en Texas, un poco en Arizona, en Nuevo México y en Illinois, ¿no? Esto es importante porque justamente la geografía nos permite entender la migración como un fenómeno geográfico donde hay una relación específica entre la distribución de la población y los lugares a donde llega y se asienta y por qué se asienta. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo estos grupos se ubican sobre todo en determinados espacios laborales y que además no todos los migrantes tienen la misma condición migratoria. Hay migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin documentos migratorios, pero que aún así tienen un aporte muy importante a la economía norteamericana, a la economía gringa, sobre todo porque realizan una serie de trabajos fundamentales para que pueda continuar la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, muchos de los comestibles que se comen en Estados Unidos son cultivados, cosechados por jornaleros migrantes mexicanos o centroamericanos, y lo mismo pasa por ejemplo, con la industria de la construcción. La mano de obra que genera las casas en las que viven muchas de estas personas es justamente de migrantes mexicanos. Bueno, y dicho esto, si quieren pasamos a una segunda pregunta que tendría que ver con justamente cuáles son estos procesos territoriales en los cuales se ve expresada la migración. Ahorita le voy a pasar la palabra a Marta. Quizás también decir que hay también toda una serie de migraciones internas muy importantes, esas quizás no las vamos a tratar con tanto detalle en este conversatorio, pero sí es, digamos, muy relevante que ustedes sepan que la conformación, la forma en la que las grandes ciudades en México están actualmente, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, tiene que ver con una serie de historias migratorias muy importantes. También muchos de ustedes seguramente tendrán más de algún familiar que viene de algún otro estado del país, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces son dos dimensiones en las cuales podemos abordar la migración. Bueno, ahora le paso la palabra a Marta y hablaríamos justamente de algunos de estos procesos de territorialización y migración, ¿no? Bueno, yo considero como un proceso de territorialización como esta práctica que los grupos humanos, las sociedades, las personas que conforman las localidades y las comunidades ven modificada su forma de vida por una serie de situaciones en las que tienen que tomar la decisión casi que obligada de emigrar. En este caso, bueno, enfocándonos en el contexto mexicano, podría hablar como de algunos procesos que tienen que ver como, bueno, acá en geografía le decimos despojo, ¿no? El despojo de las tierras, que tiene que ver con otra serie de procesos políticos, económicos, sociales, que obligan a que las personas tengan que ceder los espacios a través de los que viven, sus terrenos. Esa es una forma muy estudiada acá en geografía, el despojo por acumulación, pero no es la única forma, ¿no? También la agricultura extensiva, a la que se ven obligados, ¿no? Como a generar ciertos cultivos en sus espacios de trabajo, también los obliga como a no poder competir con los mercados globales.
Entonces, bueno, hay una identificación o había una identificación de un flujo migratorio tradicional en la historia de México, que era el de los varones en edad laboral, solteros y de origen rural. En los últimos años, pues estos procesos se han diversificado, no solamente en el contexto mexicano, sino en otros contextos. Yo trabajo migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos y las condiciones son totalmente diferentes. Hay algunas que se comparten con el contexto mexicano, pero hay particularidades en cada país o en cada comunidad. Yo mencionaría como algunos de esos y bueno, que a lo largo de la historia estos procesos se han modificado y que a su vez modifican o han modificado los flujos migratorios. Ahora, bueno, en la actualidad, seguramente ustedes han escuchado poco antes de la pandemia que existían estas caravanas migrantes, ¿no? En los medios de comunicación se nos planteaba como una invasión hacia la nación mexicana de personas migrantes de origen centroamericano o venezolano o las personas haitianas después del sismo del 2010 y justamente pues esta información que volvía a vulneralizar, a criminalizar a las personas migrantes. Bueno, un poco terminando con esta intervención, si algo quisiera que se llevaran como de esta conversación, es que cuando yo empecé a estudiar la migración en mis primeros años de la carrera en geografía, es que, bueno, el doctor Guillermo ya mencionaba, ¿no? Las personas migrantes que no cuentan con documentos. Y ahora tenemos mucho cuidado en usar ciertas referencias para referirnos a estos grupos. Porque antes de que yo entrara a la universidad y empezara a abordar estos temas, replicaba el discurso de los medios de comunicación, ¿no? Los migrantes ilegales, ¿no? O los migrantes indocumentados. Y justo utilizar esas referencias, esas palabras, vuelven a criminalizar a la persona migrante, ¿no? Vuelven a poner en nuestras prácticas cotidianas que están cometiendo un delito. Y no es un delito migrar, ¿no? La migración es un derecho humano y justo trabajar como desde nuestro espacio, desde nuestras formaciones, pues intentar cambiar eso, ¿no? Yo creo que justo cuando venía estaba pensando en que iba a hablar con la generación más empática, ¿no? Mi generación es empática, pero su generación es aún más empática. Entonces me gustaría como que esto, ¿no? Que si vamos a hablar de migración, que se llevaran un poquito como esa reflexión. Bueno, y en relación a lo que comentaba Marta y retomando lo que les decía de la historia migratoria México-Estados Unidos, justamente la relación entre el territorio y la migración nos permite entender por qué se salía de ciertos lugares, ¿no? En específico de México, sobre todo el centro del país, por buena parte del siglo XX, y luego se iban a ciertos lugares en Estados Unidos, ¿no? La relación territorio-sociedad política es fundamental para que entendamos por qué se definen de cierta manera ciertas migraciones. Por ejemplo, por qué muchos de los jornaleros agrícolas que trabajan en California son campesinos del sur de México, de Guerrero, de Oaxaca. Y esto tiene una razón de ser. Por un lado hay una serie de redes, hay una serie de personas que saben de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, tienen una serie de habilidades muy importantes, son campesinos, tienen resistencia física, conocen el campo, conocen los cultivos, y por otra parte, de parte de Estados Unidos, a los empleadores les interesan también trabajadores muy hábiles, porque eso ayuda a que hagan el trabajo más rápido y a que se incrementen sus ganancias. Una cosa que permite la geografía es entender este carácter político y económico de las migraciones, donde se dan como procesos que se construyen y no solamente como dinámicas que surgen de manera espontánea. Quizás otra cosa que sería importante y que Marta recalcó muy bien y que ayuda muy bien a ilustrar esta idea de cómo se expresan en el territorio las migraciones son justamente aquellos grupos que van en tránsito por México y que fundamentalmente desean llegar a Estados Unidos. Uno de los grupos que más comentó Marta y que fueron hasta hace poco tiempo muy, muy numerosos son los migrantes centroamericanos.
Y esta visión nos ayuda a entender por qué transitan en México y por qué en esas condiciones. La primera cuestión que hay que decir es que la mayoría de ellos lo que intentan es llegar a Estados Unidos, y esto por una razón muy sencilla y básica, dos principales. La primera es que varios de ellos ya tienen redes muy articuladas, es decir, ya tienen familiares en Estados Unidos que los van a ayudar no solo a que lleguen, sino también con los costos que esto implica. Esto sabemos que pasa con las migraciones salvadoreñas, que iniciaron desde finales del siglo pasado, ¿no? En el contexto de la guerra de contrainsurgencia en El Salvador y también de Guatemala, terrorismo Estado, ¿no? Y la otra tiene que ver con algo que los economistas han dibujado muy bien y que tiene que ver con lo que se llama diferencia salarial, que es una cosa muy sencilla. En Estados Unidos pueden ganar mucho más dinero del que ganan aquí, ¿no? En Estados Unidos pueden llegar a ganar puede variar, pero si trabajan más de un promedio de 10 horas diarias por 6 días, que no es un para ciertos trabajos, pueden llegar a ganar más de 3.500 o 4.000 dólares. Entonces, como ven, no es de gratis que los migrantes vayan hacia esos lugares. Y en otro sentido, habría que decir que para entender estas migraciones habría que saber que lo que hace que la gente salga de esos países tiene que ver con el papel que ciertas decisiones fungieron para que se den los contextos de los que salen. Y que tiene que ver con dos cosas más o menos básicas, que esto ya nos estudian mucho los migrantólogos. Una es las condiciones de vida. Si en el lugar donde vives no ganas suficiente dinero, o no hay empleo, o no tienes necesidades cubiertas, vas a tener que salir para obtener un empleo mediante el cual recibas el dinero suficiente para cubrirlas. Y como les decía, pues en Estados Unidos se gana en dólares, entonces es una vía fácil. Por otro lado, hay una causa que tiene que ver con una cuestión que ustedes conocen bien, que es el papel de ciertos países en otros. Y esto tiene que ver con algo que ya se trabajó mucho y que remite al papel, por ejemplo, de Estados Unidos en las decisiones que tomaron ciertos gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala sobre ciertas formas de llevar la economía. Estas decisiones de cómo llevar la economía hicieron que aumentara la pobreza, se redujera el trabajo y propiciaron que esta gente se fuera. Entonces, como ustedes ven, la relación territorio-migración es mucho más compleja de lo que parece. No solo tiene que ver por dónde pasan los migrantes y hacia dónde se dirigen y las causas de esto, sino también con una serie de causas que se producen en términos de las decisiones políticas. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un país que genera trabajo bien pagado, vas a reducir la migración, ¿no? Y bueno, finalmente, si quieren, vamos hacia la tercera pregunta yo creo que esta la cerramos en 2 minutitos, Marta, para abrir un espacio de discusión con ustedes y que nos planteen las dudas que tengan, ¿no? Y lo que vamos a destacar en esta última pregunta es qué posibilita la geografía, los abordajes geográficos en términos del análisis de la migración. Más o menos 2 minutitos, Marta. Bueno, pensando cuál es nuestro aporte para las migraciones, es que, bueno, ya mencionaban justo nuestros previos ponentes, ¿no? Que, es que la geografía aborda todos los temas y todas las ramas, y entonces por eso es importante. Yo creo que va más allá de eso, más de integrar partes para generar un análisis. Yo creo que tiene que ver con una serie de construcciones, de ideas, de categorías, porque si bien tiene que ver el aspecto físico, las condiciones físicas, geográficas de los espacios de origen, también tiene que ver, o creo que es aún más importante, la práctica social, para que el fenómeno de la migración se produzca y que nosotros desde la geografía podamos analizarlos. Desde nuestros análisis, acá en geografía social, sí tomamos en cuenta el contexto físico-geográfico, pero creo que también nos hemos enfocado en la práctica social, cultural, en la relación económica. Ya les platicaba yo la cuestión de las remesas. Y bueno, últimamente hemos estado abordando también la cuestión política. Estas decisiones que se toman entre estados vecinos, entre países, ahora ya lo vemos con México, Estados Unidos, ahora más con la entrada al gobierno otra vez del presidente Trump, y cómo México trata como de sortear esa serie de decisiones políticas.
Entonces, yo creo que nuestro aporte sería mucho más allá de integrar partes, sino más bien empezar a cuestionar esas partes. Y pues no nos olvidemos de la importancia de los mapas. También hemos estado trabajando con la construcción de estas herramientas para poder aportar un análisis mucho más sintético para que sea más fácil entender este proceso social. Muy bien, Marta. Bueno, yo voy a cerrar en 2 minutitos o en 1 minuto para dejarles un espacio de preguntas. Yo creo que uno de los aportes interesantes de la geografía es justamente pensar cómo ciertas decisiones políticas tienen un impacto en cómo ciertos territorios se permiten o no para el tránsito migratorio. En esto me voy a tener un poquito más adelante. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una política de Estado, es decir, si nosotros pensamos que los migrantes son criminales, estamos generando una visión distorsionada. Los migrantes son trabajadores que necesitan trabajo y que necesitan empleo, y su motivación principal es la mejoría de las condiciones de vida. Entonces, justamente la geografía nos permite entender el territorio como un espacio de tránsito obligado que no puede ser leído como un muro de contención, sino que tiene que ser entendido en un conjunto de estados que tienen diversas poblaciones que se mueven a través de ellos y que están vinculados a necesidades específicas. Una cosa que no se dice y que es fundamental es, por ejemplo, en Estados Unidos no hay suficientes trabajadores jóvenes. Entonces, los migrantes no vienen a quitar ningún empleo, al revés, vienen a desempeñar puestos que los mismos grupos de trabajadores de Estados Unidos no pueden generar. Y finalmente me parece que también nos puede ayudar, por ejemplo, a desarticular una idea muy falaz en términos de el migrante como criminal. Ya lo dijo bien Marta, la idea de pensar que alguien es un criminal porque no tiene documentos tiene que ver con un ejercicio político, ideológico y con desinformación. Los migrantes salen de sus lugares de origen para resolver ciertas necesidades y lo único que buscan son trabajos. Ahora, también en los lugares de destino, por ejemplo, es posible que en Estados Unidos haya más de 50 millones de migrantes y más de 10 millones de migrantes sin documentos porque hay empleadores, hay gente que los ocupa para sus trabajos. ¿Sí me voy a entender? Entonces, una cosa es el discurso que tienen las élites políticas y los gobiernos y otra cosa es cómo funcionan la economía y el trabajo. Y lo que nos dicen los datos, la evidencia científica y que nos muestra la geografía en distintas escalas es no solo que hay una relación entre México, Estados Unidos y Centroamérica, sino también que esos trabajos necesitan ser llenados por gente que no son de ese país. Bueno, dicho esto, si quieren, abrimos un espacio de unos 5 minutitos de preguntas. No sé si por ahí está Mariana o Elenita, para que ustedes nos planteen justamente las dudas o preguntas que tengan al respecto. Comentarios, inquietudes. Gracias, buenas tardes o días, pero mi duda va más relacionada directamente con lo que ha ocurrido últimamente en las migraciones a causa de los mandatos del presidente Trump. En este caso, los migrantes cuando están regresando a sus países, ¿esto todavía se considera migración? En ese caso, por ejemplo, ya los que han sido deportados en este caso creo que están yendo de vuelta a México o los están mandando a algún lugar. Este movimiento, ¿cómo se podría clasificar en este caso? Buenos días. ¿Cuáles podrían ser algunos aspectos positivos de la migración? Gracias a las dos compañeras que nos comparten sus inquietudes. Justamente lo mencionabas, es esta parte justamente es identificada así, deportación. Es una práctica que los estados receptores tienen dentro de su soberanía, como parte de sus ejercicios de soberanía, este manejo interno administrativo y jurídico que tienen todos los estados, todos los países,
para el manejo de sus fronteras. Este control migratorio, ahora con Trump, yo creo que se ha salido, al igual que el tema de las caravanas, ha salido a los medios también como una situación sumamente catastrófica. Lo que sí está mal es en las condiciones en las que se regresa a las personas migrantes, porque se está atentando contra sus derechos humanos. Justamente, no sé si recuerdan esta respuesta que el presidente colombiano dio: sí, regrésenme a mis compatriotas, pero bajo condiciones humanitarias, porque ellos justo no son delincuentes. Entonces, pues sí, es parte de una política migratoria, podríamos abarcarlo así, como parte de la política migratoria en el manejo de las fronteras que tienen los estados soberanos. Esa sería como la parte en el proceso en el que está la deportación. Y bueno, en cuanto a la otra pregunta, los aspectos positivos, se han manejado diversas perspectivas sobre estas condiciones tanto para los países de origen como para los lugares de origen y los lugares de destino. Para los lugares de origen, lo que más importa para los países de origen es el aspecto económico. Para México, en 2024 se recibieron 65 millones de dólares en remesas. Ha habido programas en los que estas remesas, con una aportación de la persona migrante, del Estado, de esas comunidades, incluso hasta el municipio, aportan $1 para mejoras de la comunidad, mejoras de infraestructura, de pavimentación, agua, este impacto territorial, ¿no? De mejora de la migración. En los lugares de destino, por supuesto, es donde están todas las condiciones positivas, porque obtienen mano de obra barata y todos los beneficios económicos. También se ha hablado como de la interculturalidad, ¿no? Tener a un grupo de personas de diversos orígenes, pues propicia estos intercambios culturales, sociales, simbólicos en los espacios de destino. Yo creo que podría enumerar más, pero bueno, por las cuestiones de tiempo, pero gracias a ambas por sus preguntas. Bueno, ya estamos en el Goya, o sea que ya tenemos que acabar. Yo también muy breve en relación a las dos preguntas. Sí, efectivamente, la deportación es otra forma de migración, es una forma de migración forzada de regreso. Y aquí quizás Marta enfatiza un punto que es cierto, o sea, el Estado tiene la capacidad de tener soberanía sobre su propio territorio y de gestionar o de cuidar, controlar la relación que ciertas poblaciones tienen con su espacio. Es decir, puede decidir qué se hace en el espacio. Esta sí es una atribución que tradicionalmente se le da al Estado y más desde las definiciones clásicas del Estado. Pero lo que sí es fundamental es entender el uso de las deportaciones. Las deportaciones se usan para mandar un mensaje muy agresivo, ¿no? Un mensaje que trata de transmitir el actual presidente de Estados Unidos, y es que ustedes no tienen derecho a estar aquí. Y ese es un mensaje falaz y mentiroso. Los migrantes desempeñan una función muy específica, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ver más a los migrantes como trabajadores que aportan y no como delincuentes, porque los estudios también serios han demostrado que no hay una relación importante entre migración y crimen. Cuando uno analiza las tasas de comisión de delitos y delitos serios, está el promedio de los norteamericanos, de los estadounidenses, y los migrantes están mucho más abajo. Entonces, es una mentira lo que él dice. El problema de él es que procede con mentiras. La segunda cuestión, los aportes, Marta ya lo dijo, hay un aporte macroeconómico fundamental de las remesas que llegan a México. Es una cantidad de dinero nada despreciable, muchas veces mucho más altas que la inversión extranjera directa, que el petróleo de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, no es un monto menor. Pero en Estados Unidos se sabe que si tenemos, por ejemplo, 10 millones de trabajadores indocumentados, piensen la cantidad de valor que generan. A un trabajador sin documentos no se le paga lo mismo que a un trabajador con documentos. Entonces piensen cuánto gana el empleador. Si el empleador le paga a un trabajador nativo $15, al indocumentado le puede pagar $12 y sin prestaciones. Entonces multipliquen esto. Estamos hablando de que esta gente ahorra millones de dólares. Por otro lado, los migrantes, si estamos hablando de más de 10 millones de personas, de los que no tienen documentos,
generan una cantidad de derrama económica y de consumo de bienes de la misma magnitud, ¿sí se dan cuenta? Y por otro lado son trabajadores que no produce el mismo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, por la forma en la que está su estructura poblacional, ya no tiene tantos jóvenes. Entonces, el migrante, en resumen, aporta mucho más de lo que dice la retórica de Trump. Muchas gracias por haber venido, esperemos que les sea de utilidad y estudien geografía. Creo que sí van a haber más preguntas. Va. Pregunta. No, de algo que dijimos. Solamente hay no sé cuántos mapas que muestran de dónde vienen los diferentes pueblos, etc. A mí me gustaría ver un mapa de la población que no proviene de la migración. No sé si hacemos esto, podemos decir que no proviene de la migración a la tercera generación, cuarta generación. Así vamos a ver que todos somos migrantes. Y sería bien de ver esto, una expresión cartográfica de esto, que podría mostrar que los discursos tipo Trump o otros no valen nada, porque él, por ejemplo, también es un migrante, ¿no? Es decir, que casi todos somos migrantes. Es así que se forman las naciones, ¿no? Y entonces, pero me gustaría ver una expresión cartográfica de este fenómeno. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Parrot. Sí, claro, muchas gracias. Qué bueno que da lugar a esto. Gracias, buenos días. Profesor Alejandro Ramos de Prepa 1. Sin duda un tema es muy interesante lo que ustedes desarrollan y yo dos cosas concretas. Una, usted hablaba de que hay expresiones que no son adecuadas para hablar de estas personas que son migrantes. ¿Cuáles serían las que deberíamos empezar a usar en este ámbito de cambio terminológico, ¿no? Una. Y la otra es, doctor Guillermo, algo concreto, específico que ustedes como geógrafos estén haciendo y que de algún modo a las otras ciencias les sea útil en el campo migratorio. ¿Sí? Por favor. Gracias. Le agradezco mucho su pregunta porque justo me quedé también con eso de no les dije. Bueno, ya les decía que yo aprendí acá que decir indocumentado ilegal es incorrecto para las personas migrantes porque justo no están cometiendo un delito. Entonces, las otras expresiones que yo he aprendido acá, primero pues aprendí que, bueno, no les decimos ilegales aliens, ¿no? No les decimos de esa forma. Primero pues yo ya tengo, no sé, como 10 años estudiando migración, empezábamos con indocumentado. Y poco a poco los discursos han cambiado, nuestras formas de expresarnos hacia un montón de grupos han cambiado y últimamente hemos estado trabajando con migrante irregularizado, persona migrante irregularizado, y pone el papel en el Estado, quien es el que genera esa irregularización del proceso migratorio. Entonces ahora utilizamos acá en geografía persona migrante irregularizada. Sí, esto exactamente como dice Marta, quien irregulariza es el Estado, México o Estados Unidos, que pide documentos. Porque hay otros, por ejemplo, a un europeo, ¿no? A un alemán, Estados Unidos no le pide una visa, a un centroamericano sí. Entonces, esa es la idea. Quien genera esa condición es el Estado de tránsito o destino. Y en términos de los aportes muy concretos, ya lo dijeron, yo creo que un aporte importante puede ser, por ejemplo, la elaboración de cartografía que articule procesos. Pero, por ejemplo, la geografía nos enseña, o lo que nosotros tratamos de mostrar es que el territorio puede ser leído mucho más allá que como un espacio de contención
sino también como un espacio donde se cometen delitos, pero también donde hay prácticas de solidaridad, ¿no? Y donde el Estado tiene una relación diferente en función de las nacionalidades, ¿no? Esto lo vamos a ver luego con más detalles si quieren que platiquemos, pero no trata igual a todos los migrantes, ¿no? Y esto me parece que es un abordaje importante. Muchas gracias por las preguntas. No sé. Ah, sí, la pregunta, bueno, sí, ya estamos sobre... Les vamos a dar un obsequio a alguna de ustedes para que nos puedan ayudar a formular una pregunta, por favor. Bueno, el doctor Guillermo habló como de esta contextualización de la migración, en específico México de Estados Unidos. Si contestan, se van a ganar un maravilloso premio. Si pueden mencionarnos cuántos años mencionó el doctor Guillermo que tiene la migración México-Estados Unidos y si recuerdan la cifra de mexicanos en Estados Unidos. Cualquiera de las dos me sirve. No, que fue como aproximadamente hace 100 años por la necesidad de mano de obra en la construcción del ferrocarril. ¡Bravo! Sí, puso atención.